Ahora, alguien aquí comenta, algunos empezaron a decir, a mí sí me gustaron los libros y otras personas dijeron, a mí no me gustaron los libros. Al menos múltiples lenguajes y el de nuestros saberes son dos libros bien interesantes. Esos dos sí están padres. En los demás, en el caso de secundaria, es que no parecen libros como tal. Parecen más como enciclopedias. Pero estos dos que yo estoy diciendo son muy interesantes y tendríamos que, pues sí, seguir utilizándolos. ¿Ustedes qué les pareció? Creo que depende mucho de la concepción que tengamos de un libro de texto. Por ejemplo, en programas anteriores, en mi contexto, yo tenía compañeros que el libro de texto era la Biblia, en el sentido de que tomaba el libro de texto y seguía el libro del texto al pie de la letra. No realizaba actividades para enriquecer la clase, no se salía del libro de texto, es decir, toda su clase era Usaban el libro como guía, ¿no, Santos? exactamente, el libro de texto era una guía para ese docente que quizá no preparaba su clase, tomaba el libro de texto y a partir de las actividades que hacía el libro de texto iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. No generalizo, pero por ello menciono que depende mucho de la concepción que tengamos de qué es un libro de texto y para cuál es la función de ese libro de texto. En lo personal me gustan. En lo personal me gustan y siento que depende de la creatividad de cada uno de los docentes el cómo se puedan utilizar y cómo se puedan llevar estos libros de texto. Ahora, el hecho de que el libro de texto, ejemplo, los de los proyectos, traigan proyectos establecidos con actividades que pueden ser muy extensas, actividades que pueden ser fuera de la realidad para los maestros y que a mí me moleste eso, es que no he entendido, yo no he logrado entender cuál es la función de un libro de texto. A ver, los proyectos que están propuestos en los libros de texto no son para que yo los trabaje tal cual, porque entonces, ¿dónde está el contexto? ¿Dónde está esta parte de la contextualización? ¿Dónde está esta respuesta que le voy a dar yo a mi contexto, a mi lectura de la realidad? Y cuando yo me quejo de un libro de texto que trae actividades, que proyectos muy extensos y demás, para mí es una perspectiva de que eres un maestro que está acostumbrado a utilizar un libro de texto como una guía y de ahí de ese libro de texto quieres realizar todo el trabajo. Es mi perspectiva. Entonces, primero, entender cuál es la función de un libro de texto. Estos libros de texto los elaboraron compañeros maestros nuestros, llamados innovadores. A partir de su contexto, bajo la orientación buena o mala de un equipo, llevaron a cabo la aplicación de estas metodologías, pero con acciones formativas que se incluyen en ese libro de texto para ese proyecto que responden al contexto de ese compañero maestro innovador. Y ese contexto de ese compañero innovador no es el mismo que el mío. Por lo tanto, yo voy a revisar las acciones propuestas en un libro, en el libro de proyectos, por ejemplo, y voy a revisar qué me sirve, qué no me sirve, y es una herramienta, es un recurso que yo tengo. A ver, el especialista soy yo, yo soy el profesor, yo soy el que conoce de didáctica, yo soy el que conoce de pedagogía. En ese sentido, si voy a utilizar un libro de texto como una guía, pues entonces no estoy haciendo uso de mi experiencia, de mis conocimientos en cuanto a pedagogía, en cuanto a didáctica, que responda a las necesidades y a las características de mis alumnos. Entonces, por ello, Jaime, yo mencionaba que depende de cuál es la concepción que tengamos de un libro de texto. Si espero que el libro de texto me resuelva las situaciones o que sea una guía para mí, pues no. Por ejemplo, mi maestra, una compañera maestra de secundaria de matemáticas. Sí, el libro de texto trae algunas opciones en secundaria, en los proyectos, pero ella complementa con otros recursos. Ella prepara sus materiales, prepara sus recursos en el pizarrón, lleva a cabo sus actividades, no solamente lo que el libro de texto propone.
al final del día es un recurso. Algunos los voy a llevar a cabo tal cual, algunos otros los voy a modificar. Por ello, insisto, que depende mucho de la concepción que tengamos del libro de texto gratuito. Desde mi punto de vista son muy buenos. Y como lo mencionas tú, Jaime, hay algunos que dices tú, wow, qué interesante que manejen esta información y que en aquellos contextos donde el padre de familia no tenga acceso a internet, no tenga acceso a otra fuente de información que complemente, que enriquezca, oye, pues es información interesante para que el papá esté revisando, para que el abuelito, el tío esté leyendo y esté, en este caso, enriqueciendo su cultura. Ahora, que el contenido va a adoctrinar, creo que eso ya depende del pensamiento crítico de cada uno de nosotros. Porque si tú me dices, oye, es que si tú lees un libro de un autor que habla sobre el socialismo, es que tú estás a favor del socialismo. El hecho de que yo lea un libro de un autor que hable sobre socialismo no quiere decir que yo esté a favor y que yo esté de acuerdo. Simplemente es una lectura más y yo con mi pensamiento crítico voy a determinar si en este caso adopto, estoy de acuerdo o no con las ideas plasmadas en el texto. Pero muchas de las veces subestimamos el pensamiento crítico que pueden tener los maestros, porque al final del día los maestros son los especialistas. Un proyecto que tú dices, no, es que este proyecto está buenísimo, lo hizo un especialista, el que tú quieras, el mejor de todos. Sí, pero ese proyecto no le va a servir a un maestro en un contexto en el que se encuentra en una escuela multigrado, en el que se encuentra con alumnos con ciertas características en cierto contexto. El proyecto en el libro de texto puede estar excelente, pero no se ajusta al contexto. ¿De qué va a depender? De la creatividad, de la experiencia de ese docente para adaptar, para ajustar las actividades propuestas en ese libro de texto para que él determine. Quizá en el proyecto, en el libro de textos, considera ciertos materiales, pero esos materiales no están al alcance de mis alumnos, de mi contexto, de mi comunidad. Los niños no los van a conseguir, entonces voy a sustituir esos materiales, voy a buscar la forma, quizá no puedo llevar a cabo esa actividad como esta por esos materiales, pero aquí en mi comunidad, aquí en mi contexto, hay estos otros y al final me pueden servir para invitarlos a la reflexión, al análisis, en este caso, el dominio de ese proceso de desarrollo y aprendizaje con otros materiales. Por ello, insisto, depende mucho de la concepción que tengamos de un libro de texto.